Bienvenido a su espacio de metáforas Aprendiendo a Vivir. Creo que es bueno darles gracias a ustedes por seguir esta página, estas reflexiones. Algunos me han comentado que si las escucha, si les ha ayudado. Pues esta es la finalidad. También usted puede interactuar con nosotros y preguntarnos de qué temas le gustaría que habláramos. Hay muchos temas importantísimos. Por eso, en primer lugar, decirles agradecimiento. En segundo lugar, invitarles, mándenos sus comentarios sobre temas que les gustaría, por supuesto, tocar en este espacio dedicado para ustedes, metáforas Aprendiendo a Vivir. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesantísimo que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago lo encontramos en la historia de la iglesia. Por ejemplo, un autor interesante es Yorca Villoslada, en sus 4 tomos de historia de la iglesia, que narra cómo Santiago viajó de Jerusalén a Hispania y venía evangelizando hasta que llega a las orillas del río Ebro. Ahí están los zaragozanos, los maños, así se les dice a ellos, y obviamente tosudos, duros de cabeza y por supuesto de corazón. Se va a llorar Santiago de Compostela a las orillas de este río, y en ese llanto es cuando, en esa desesperación, se le aparece la Virgen María en un pilar. El dato histórico es que María todavía vivía en Jerusalén. Por eso, al aparecerse la Virgen María e irlo a consolar y decirle que continuara su predicación sin desesperarse, en ese río Ebro, precisamente ahí es donde se construye el día de hoy la Basílica de El Pilar, que así se llama, y es la patrona de España. El 25 de julio es el Día de España. Van los reyes a escuchar la Santa Misa, precisamente porque Santiago ahí los evangelizó a ellos. Era una ciudad romana, como sabemos todos, y de ahí continuó su camino hasta Compostela, cuando llegó con los gallegos de Galicia, porque a veces decimos gallegos para todos los españoles, pero no, gallegos se dice para los españoles que viven en Galicia, y es ahí en Compostela en donde evangeliza y después se va nuevamente a Jerusalén y muere, y es ahí donde la historia dice que él, en ese camino de regreso, obviamente después muere y lo llevan, vamos a decirlo, está enterrado ahí en Santiago de Compostela, y es uno de los lugares en donde se tiene esa devoción de antes de entrar a la basílica. Se toca la cabeza 3 veces en la puerta y se entra, y después se va a rezar el credo en donde él está sepultado. Estas historias tan hermosas nos hablan de una tradición que nace en el siglo XI, que son la peregrinación del camino, el Camino de Santiago. Inicialmente surge una nueva espiritualidad en la Iglesia Católica, que son las peregrinaciones. Muchos peregrinos precisamente caminan para pedir perdón de sus pecados. Ese es el sentido originante de las peregrinaciones: ir, pedir perdón. Y por supuesto, ya en la actualidad, que también continúa el Camino de Santiago, es ya como una especie ya de encontrarme conmigo mismo. Pero yo creo que lo más importante es de que entendamos que la peregrinación en el cristiano es algo esencial. El nombre más antiguo que tenemos los católicos es Odos. Odos significa el que camina, el que peregrina, y es lo que nos recuerda esta fiesta de Santiago: caminar. Nosotros sabemos que lo contrario de caminar, o de odos, o camino, es pecus. De ahí viene la palabra pecado, que significa tener un pie plano. La persona que ya no camina, la persona que se ha estancado, y aquel que dice que me he cansado, incluso como dice una canción, me olvidé de vivir, que yo diría, me cansé de vivir. O sea, la persona que ya no camina, ya no practica la caridad y ya no vive para los demás. Uno de los puntos esenciales del cristianismo es ama a tu prójimo como a ti mismo, que aunque no es un pensamiento original de Jesucristo, puesto que ya está dentro de un proceso de las historias de las religiones, en concreto, por ejemplo, los judíos, pero de todos modos el pecus, el que tiene el pie plano, el que ya no quiere caminar, es lo contrario de ser cristiano. Por eso, metáforas Aprendiendo a Vivir, hoy sería que nosotros camináramos, que fuéramos al encuentro del otro, que obviamente es un tema eminentemente ético,
Emmanuel Levinas también nos lo dice claramente en su libro de Eternidad e Infinito, que debemos de encontrarnos con el otro. Por eso dicen que el hombre camina erguido, es el único ser en el planeta que camina erguido, totalmente erecto, para poderse encontrar con los demás, verlos a la cara, caminar juntos y por supuesto tener la dicha, yo diría, sublime de poder saludar a alguien, darle un abrazo, darle un apretón de manos, y esto simplemente es lo que hace el cristiano. Siempre camina, siempre va al otro. Llama la atención que una de las instituciones a nivel mundial que tiene más instituciones con respecto a los hospitales es la Iglesia Católica. Lo dice el Papa Benedicto XVI ahí en su encíclica Deus Caritas es, porque el ser humano tiene que vivir la caridad y tiene que estar presente con aquel que lo necesita. Es lo que nos enseña Santiago, que caminó también desde Jerusalén. Si ustedes ven un mapa, no está cerca, caminó hasta Hispania y hasta Finisterre, que se conocía en ese momento, o sea, el fin del mundo, fin de la tierra, que era precisamente Galicia. La parte, ahí hay una parte que habla, dice Finisterre, y ahí es en donde, por ejemplo, se asentaron los grandes, vamos a decir, vikingos, así se conocen. Ahí tuvieron sus aldeas, de hecho hoy se pueden visitar esas aldeas. Pues es el cristianismo, es Santiago de Compostela que camina y que nos enseña a ir siempre al encuentro del otro. Que tengan buen día y por supuesto, buen camino.
Que tengan buen día y por supuesto, buen camino.